La Agencia Federal de Investigación, AFI, se creó por decreto del Ejecutivo de la Unión publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de noviembre del año 2001. Fue creada como proyecto de Carlos Paredes Leiva, como parte de la política pública del Gobierno Federal de México que responde a la necesidad de evolucionar el esquema que había operado la antigua Policía Judicial Federal como policía reactiva, para dar paso a una policía investigadora basada en métodos y procedimientos específicos y bajo un perfil profesional que garantice eficiencia y eficacia en el combate a las estructuras delincuenciales, así como abatir la impunidad y coadyuvar para lograr una procuración de justicia pronta y expedita. Durante el sexenio de Vicente Fox, se convirtió en la policía ejemplar del país, siguiendo estándares internacionales y con amplio reconocimiento a nivel mundial. El 15 de diciembre de 2006, unos días después de tomar el poder e iniciar su sexenio, el expresidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, como parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Delincuencia, unificó el mando de la AFI y el de la Policía Federal Preventiva con Ardelio Vargas Fosado, conformando una sola Policía Federal. Este esquema operó por cerca de 2 años hasta que el Congreso de la Unión dio marcha atrás a esta iniciativa. La AFI fue una corporación policial civil, aunque ha sido enriquecida con exmilitares. El personal recibió entrenamiento en un ambiente semi-militarizado, pero el desarrollo de las funciones es bajo el cumplimiento de las leyes civiles que marca la Constitución y los códigos penales mexicanos. Con la publicación de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el 29 de mayo de 2009, se hace una primera referencia a la Policía Federal Ministerial como nuevo auxiliar directo del Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, en el artículo 6º transitorio del decreto, se dispone la aplicación del reglamento de la Ley Orgánica publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de junio del año 2003 en todo aquello que no se oponga a la nueva ley, y en el cual se contemplaba aún a la Agencia Federal de Investigación. La Agencia Federal de Investigación tiene su origen en la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, y por lo mismo tiene una doble naturaleza. Por un lado, el Congreso, a través de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, maneja el concepto de policía, y por el otro, el Ejecutivo, a través del reglamento de la Ley Orgánica, maneja el concepto de la oficina que se encarga de administrar dicha policía. Por ello, cuando en el año 2001 se reformó el reglamento del año de 1996, la Policía Judicial Federal quedó adscrita a la Agencia Federal de Investigación. Cuando el Congreso emitió una nueva ley orgánica, publicada el 27 de diciembre de 2002, que creó la Policía Federal Investigadora, esta nueva corporación policial integró la AFI. Esta transformación se debió principalmente porque la Policía Judicial Federal, PJF, vivió en sus últimos años un proceso de deterioro y de corrupción, que anuló la naturaleza de la Policía Judicial como ente imprescindible, para que el Estado mexicano cumpla cabalmente su misión de procurar justicia. Por ello, la Procuraduría General de la República buscó restituir la vocación investigadora del órgano policial judicial para cumplir con el mandato constitucional y el compromiso gubernamental de procurar una justicia pronta y expedita. Durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se reformó el sistema policial de la República como parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Delincuencia. En principio, se puso bajo un solo mando, con Ardelio Vargas Fosado, tanto a la Agencia Federal de Investigación como la Policía Federal Preventiva para formar una sola Policía Federal. Este esquema operó por cerca de 2 años, hasta que el Congreso de la Unión dio marcha atrás a esta iniciativa. Por un lado, le otorgó facultades de investigación a una nueva Policía Federal y transformó con una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada el 29 de mayo de 2009, a la Policía Federal Investigadora en la Policía Federal Ministerial, que antes fue la AFI.
Hasta antes de esta reforma, la AFI era la única policía con facultades de investigación de delitos, por lo que su protagonismo en la vida del Estado mexicano era muy visible. Con las reformas, la Policía Federal realizaba las investigaciones que antes era encargado la AFI, quedando esta solo con tareas de policía ministerial, y por lo mismo, eso era una corporación de bajo perfil protagonista. La estructura propuesta considera que el proceso de investigación parte desde la investigación de estrategias, políticas y objetivos de actuación, a fin de que las áreas de investigación y análisis táctico recopilen información policial de campo y de gabinete, respectivamente, y cuyo procesamiento permita ser el soporte para la determinación de directrices y consignas policiales que llevarían a cabo o realizaría el área de despliegue regional, o de operaciones especiales. La incorporación de la Oficina Central Nacional de Interpol, México, responde a un principio de idoneidad, para compartir información común de objetivos criminales con enlaces internacionales de otras agencias afines, pero bajo un solo criterio operativo. Destaca el sentido profesional que asumieron los integrantes, orientada su actuación por el Plan Rector de Educación Policial, así como por el reglamento del servicio de carrera que está en proceso, y que habrá de constituirse en el instrumento de desarrollo y garantía de una conducta ética de servicio a la sociedad. En tal sentido, se ha definido el modelo de profesionalización con base en una carrera policial que privilegia la formación, la especialización y el desarrollo. Sus actividades estaban dirigidas a apoyar a la investigación y persecución del delito, como son delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, es decir, secuestro, tráfico de armas y asociaciones delictivas, o sea, delincuencia organizada. Sin embargo, algunas de estas acciones han ocasionado situaciones que, en su momento, pusieron en duda su actuar. 1. Agentes antidrogas de la DEA encontraron en el año 2008 infiltrados en los cárteles mexicanos bajo el cobijo de la AFI, para rastrear y detener narcotraficantes en México, y esto es visto por algunos políticos mexicanos como una intromisión de la agencia antidrogas norteamericana en territorio mexicano. 2. La Procuraduría General de la República, ahora llamado Fiscalía General de la República, aún siguen las investigaciones hacia los funcionarios de la antigua Agencia Federal de Investigación, que en diciembre de 2005, permitieron manipular un operativo de captura de una banda de presuntos secuestradores, entre quienes figura una ciudadana francesa de nombre Florence Cassés, porque acciones como esa, desacreditaron la labor policial, coincidieron jueces y magistrados federales en materia penal. 3. Al menos 12 agentes mexicanos entrenados por fuerzas de élite de Estados Unidos, cultivados por años para convertirse en unidades de confianza de Washington en México, han sido ejecutados por el narcotráfico en los meses recientes, entre ellos el comandante de la Policía Federal, Edgar Millán, reclutados por la Embajada de Estados Unidos para integrarse a sus unidades de investigaciones sensibles. Agentes de la Policía Federal y la Agencia Federal de Investigación recibieron entrenamiento de la DEA y el FBI, y ahora engrosan la lista de oficiales caídos. 4. Se han arrestado varios agentes de la AFI, bajo sospecha de trabajar a favor de cárteles, ya sea bajo amenaza o soborno. La antigua PGR reportó en diciembre del 2005, que una quinta parte de sus oficiales estaban bajo investigación criminal, y que cerca de 1.500 oficiales de los 7.000 agentes, estaban bajo investigación y 457, ya bajo cargos criminales.
Genaro García Luna fue el encargado de la extinta AFI en el sexenio de Vicente Fox y titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Genaro García Luna manejó durante casi 12 años la seguridad en México. Actualmente, se encuentra capturado en Texas, Estados Unidos. Primero como director de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, y luego como secretario de Seguridad Pública, ejerció presupuestos multimillonarios, produjo montajes televisivos para presumir una gran eficacia, estimado como un gran proyecto de esta superpolicía, controló los servicios de inteligencia y lideró la guerra contra el narcotráfico que, de acuerdo con denuncias de exfuncionarios e investigaciones periodísticas, fue en realidad una guerra contra los narcos rivales que, de alguna manera, los dejaran fuera de la jugada por parte de Joaquín, el Chapo Guzmán, y el Cártel de Sinaloa. Narcotraficantes que fungieron como testigos en el llamado «Juicio del Siglo», iniciado el 12 de noviembre del 2018 contra Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, en Estados Unidos, pusieron el dedo en la llaga contra exfuncionarios públicos. Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, detenido en el país del norte, es acusado de proteger al Cártel de Sinaloa. La guerra contra el narcotráfico fue un pretexto para que el gobierno del expresidente mexicano Felipe Calderón ayudara al Cártel de Sinaloa a encumbrarse como la organización criminal más poderosa del país. Esta sospecha, que circuló durante más de una década a través de múltiples denuncias de periodistas, exfuncionarios y hasta narcotraficantes, se fortaleció con la reciente detención en Estados Unidos, del exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, quien fuese el personaje más importante de su gobierno. Las esquirlas de su captura salpican a los eslabones más altos del poder, preocupan en particular a Calderón y alegran a parte de la sociedad mexicana, agotada por la corrupción y la violencia. Las sospechas de su alianza con el Chapo y con otro poderoso narco, Ismael El Mayo Zambada, se remontan al sexenio de Fox, época en que García Luna encabezaba la AFI, mientras el Cártel de Sinaloa crecía y fortalecía su poder. El Chapo se escapaba por primera vez de una prisión de alta seguridad, el 18 de enero del año 2001. El predominio de esta organización se consolidó durante el gobierno de Calderón, con García Luna como responsable de llevar a cabo la guerra contra el narcotráfico, en la que el Cártel de Sinaloa fue el menos afectado. El Chapo Guzmán logró permanecer prófugo durante 2 sexenios, hasta su segunda captura el 22 de febrero del año 2014. La investigación judicial donde acusan por 3 cargos de narcotráfico al ex supersecretario, confirma lo que en México se denunció públicamente, pero nunca se investigó de manera oficial: que el Cártel de Sinaloa fue el protegido del sexenio calderonista, y que García Luna fue el brazo del narcotráfico en 2 sexenios, pues tituló la Agencia Federal de Investigación, en la administración de Vicente Fox Quesada. El escándalo por la detención de Genaro García Luna impactó y sigue inquebrantable en el calderonismo, en un momento en que el expresidente y su esposa, Margarita Zavala, buscan el registro de su partido político, México Libre, el partido con el que pretenden participar en las elecciones legislativas del año 2021. El 23 de julio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde se contemplaba formalmente la creación de la Policía Federal Ministerial. Sin embargo, en el primer artículo transitorio del decreto, se dio un plazo de 60 días para su entrada en vigor, los cuales se cumplieron el 21 de septiembre del año mencionado, fecha en que desaparece la Agencia Federal de Investigación, para dar paso a la nueva Policía Federal Ministerial, que en la actualidad se ha denominado como la Coordinación de Métodos de Investigación. Las expresiones del narcotráfico en lo económico, político y social es un fenómeno con diversas magnitudes en el mundo, pero específicamente en los países latinoamericanos es más recurrente desde hace muchas décadas. En nuestros días, el tráfico ilegal de drogas en países latinoamericanos como Colombia, Brasil, Honduras y México, entre otros, ha alcanzado una mayor complejidad combinada por la generación de riquezas acumuladas, por el crecimiento en los niveles de consumición y por la emergencia de la violencia.
La estructura propuesta considera que el proceso de investigación parte desde la investigación de estrategias, políticas y objetivos de actuación a fin de que las áreas de investigación y análisis táctico recopilen información policial de campo y de gabinete, respectivamente, y cuyo procesamiento permita ser el soporte para la determinación de directrices y consignas policiales que llevarían a cabo o realizaría el área de despliegue regional o de operaciones especiales. La incorporación de la Oficina Central Nacional de Interpol, México, responde a un principio de idoneidad para compartir información común de objetivos criminales con enlaces internacionales de otras agencias afines, pero bajo un solo criterio operativo. Así, han contado con una fuerza humana reclutada en sus estructuras organizativas, con elementos procedentes de los sectores marginados, a los que se les brinda una rápida y estruendosa movilidad social a través del ejercicio de la violencia criminal. En las estructuras del poder político o empresarial se negocia sus acuerdos a través de la corrupción económica. Si se prefiere, los activos del narcotráfico en México nos muestran que son los impulsores de un conflicto bélico generado por su gran poder económico.